Alonso, Ok, ¿puedes? pues entre tanto voy a tomar unos minutos y si él no llega en 2 minutos, Está el hermano, sí está el hermano José Luis, Ya hermano estoy Sterling, aquí, ya llegó. hermanos. ok, voy a dar un resumen breve. Hola, hermano José. Amén. Um, Les expliqué que estabas ocupado hasta ahora. Hermanos, deben recalcar esto en los profetas, y hay todos los profetas, mayores o menores. Los profetas fueron enviados por Dios para dar anuncio, advertencia y noticias a su pueblo que deben volver a Cristo. Amén. Principalmente, a veces simplemente los guió cuando necesitaban dirección, pero por lo general su carga y su mensaje es: pueblo idólatra, pueblo adúltera, hijos desobedientes, vuélvense a su Dios o recibirán su castigo. Y ellos no escucharon los profetas, los persiguieron, los apedrearon, los mataron. Fueron muy rebeldes. Jehová dice en Isaías: mi casa es muy rebelde. Entonces él los castigó usando las naciones alrededor que los invadieron. Luego las naciones hicieron demasiado. Entonces Dios tenía que juzgar las naciones malvadas por lo que hicieron a su pueblo amado. Y en medio de todo esto, los profetas sacan a luz alguna esperanza y consolación a Israel, que un día su libertador, un día su salvador, un día el Mesías, el Cristo, iba a venir para traerles la salvación que necesitan. Él viene como el Hijo nacido, Él viene como el sol de justicia, Él viene como el deseado de las naciones. Hay mucha revelación acerca de Cristo en los profetas. Y cuando Él viene, claro, Él vino la primera vez y no lo reconocieron, solo estaban mirando la segunda vez, cuando Él iba a venir en poder. Pero ya vino la primera vez en humildad para redimirnos, hizo la obra más grande. Pero viene la segunda vez como el sol de la justicia que va a iluminar todo el universo. Y Él viene para traer la restauración a su pueblo Israel, la restauración a la tierra y la restauración al universo. Este es el resumen de los profetas. Ya hemos cubierto de Génesis a Malaquías. Y ahora, hermano José Luis, puede darnos una introducción y vamos adelante al Nuevo Testamento en nuestra jornada por la Biblia. Tiene que quitar el mute de hermano José Luis. Él está en mute, hermanos. Ok. Ahora sí, me pueden escuchar bien, ¿verdad, hermanos? Sí. Pues quiero primero darles los buenos días a todos ustedes. Veo el gran número de pantallas que están conectadas a esta sesión. Y le damos la bienvenida a todos, hermanos. Es un privilegio poder hablar acerca de la Biblia y la transición que hay del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, primero que nada quiero compartir con ustedes algo en la pantalla. Algo que me gusta demasiado. Esto, ok, vamos a poner eso ahí. Vamos a hablar ahora, a partir de esta sesión, del Nuevo Testamento. Y esta es una comunión con los jóvenes que están ahí en Puno, pero realmente con el ambiente virtual no hay fronteras, como lo estamos experimentando esta mañana. Ahora, lo primero que quiero notar en cuanto al Nuevo Testamento es esto, que el primer y el último nombre que hay escrito en el Nuevo Testamento es Jesús, ¿verdad? Lo podemos ver en Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Y luego el último versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Así que podemos ver, hermanos, que Jesús es el primer y el último nombre que hay en el Nuevo Testamento, y esto prueba algo, que Cristo es el tema y el contenido del Nuevo Testamento. Y quisiera recalcar algo con todos ustedes, a manera de recordatorio. La Biblia, hermanos, es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente. El Cristo que tenemos, quien es maravilloso y todo inclusivo. Así que el Antiguo Testamento, y me da gusto que acabamos de cubrir una revisión de él, usa bastantes cosas para hablarnos de aquel que habría de venir. Y si me permiten, podría yo dibujar algo para ustedes. Vamos a quitar esto. Y luego vamos a empezar a dibujar algo en la pantalla. ¿Ok? Bueno, el Antiguo Testamento lo podríamos ver de esta manera. ¿Ok? Si esto es una línea recta, perdón por mi dibujo, y aquí está la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, aquí, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la parte del Antiguo Testamento se nos habla de aquel que viene, o el que viene, el que viene. Y el Nuevo Testamento nos habla de que Él ya está aquí. Él ya llegó, Él ya está aquí. ¿Ok? Muy bien. Así que todo el Antiguo Testamento, usando diferentes cosas, nos habla de aquel que había de venir. Y quisiera usar la ilustración de un pintor, ¿verdad? Cuando un artista está dibujando un retrato, primero coloca en el lienzo simples manchas de pintura, luego bajo su hábil mano aparece más tarde un rostro. Y del mismo modo, en el Antiguo Testamento, Dios, este pintor divino, estaba pintando a través de la promesa y la profecía, a través de figuras y tipos, un retrato del Salvador que vendría. Esto es Jesucristo, el Cordero de Dios. Así que a través de los sacrificios de animales, Dios comenzaba ya a darle una señal a los pecadores del Salvador que habría de venir. Pero a medida que pasaba el tiempo en el Antiguo Testamento, Dios comenzó a poner énfasis no en el tipo, sino en la realidad. No en el sacrificio animal, sino en un rostro, tanto humano como divino. Así que en las profecías del Antiguo Testamento vemos el retrato de ese rostro en minucioso detalle, revelando cada vez de manera más clara el amor que desde el principio estuvo en el corazón del Dios de gracia. Por ejemplo, fue Moisés quien escribió primero de él, del Señor, diciendo que él iba a ser la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Y Moisés también escribió que Cristo debía venir de la nación de Israel y de la tribu de Judá en Génesis 22 y 49 también. A David, Dios le prometió que a través del profeta Natán, que su familia le daría al mundo este Salvador en 2 de Samuel 7. Y luego, 700 años antes de que Jesús viniera al mundo, Miqueas, bajo la guía del Espíritu Santo, nombró, escuchen esto, el lugar donde había de nacer, en Miqueas 5. 700 años del pesebre de Belén, Isaías profetizó que iba a nacer de una virgen, en Isaías 7, que iba a ser un niño, un hijo, un gobernante, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz, en Isaías 9. El salmista y el profeta predijeron en minucioso detalle sus sufrimientos, incluso la forma de su muerte, como lo pueden ver ustedes en Isaías 53 y Salmo 22. David
Predijo su resurrección en el Salmo 16, su ascensión en el Salmo 68. Así que ustedes pueden ver, hermanos, página tras página del Antiguo Testamento fue dedicada a pintar el retrato del Redentor prometido y el rey que habría de venir. Luego, la línea de la profecía se enfocó en la nación, la tribu, la familia, el tiempo y el lugar de su nacimiento. ¿Todo para qué? Para conocerlo cuando Él viniera como el Salvador prometido de Dios en el Nuevo Testamento. Luego, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el artista divino, Dios, puso a un lado el pincel. ¿Por qué? El retrato estaba terminado. El Mesías estaba a la puerta. Así que esto nos trae al libro de Mateo. Y el libro de Mateo comienza así. Escuche esto, lo maravilloso. En Malaquías, el pintor divino pone a un lado el pincel porque el cuadro está terminado. El Mesías está a la puerta. Mateo capítulo número 1. El Mesías, el prometido, el Cristo, que desde Génesis hasta Malaquías ha sido prometido, está aquí, nace. Y en el capítulo número 2 de Mateo, me encanta esto, hermanos. La primera pregunta de todo el Nuevo Testamento surge ahí. Si me lo prometieron por 39 libros, a través de salmistas, reyes, profetas, y ahora Él ya está aquí, ya nació en la tierra. El Dios infinito vino a ser un hombre finito y salió de la eternidad y entró al tiempo. La pregunta que tiene más sentido es, ¿dónde está aquel que ha nacido Rey de los judíos? Eso es Mateo capítulo 2. Entonces vean la hermosura de la manera en que está escrito Mateo. Él nace en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 hay que encontrarlo, ¿dónde está? Y por eso inmediatamente en los versículos 1 y 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, aquí llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el que ha nacido como Rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarle. Esa debe ser nuestra pregunta todos los días de nuestra vida. ¿Dónde está aquel? Tenemos que encontrar a Cristo, hermanos, todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Así que, hermanos, el Nuevo Testamento comienza con 4 biografías, inmediatamente. ¿Ok? Y ustedes conocen las 4 biografías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? 4 biografías de esta persona que había sido prometida por 39 años. Perdón. Así que el Evangelio de Mateo testifica primero que esta persona es el rey que trae el reino de los cielos a la tierra. Luego avanzamos al Evangelio de Marcos, el cual nos dice que él es el siervo de Dios, que labora para Dios de una manera fiel. ¿Ok? Es muy importante con un siervo, que labora de una manera fiel. Y luego el Evangelio de Lucas nos presenta un cuadro completo de aquel que ha sido en esta tierra el único hombre perfecto, fino, propio, normal, balanceado. No hay otro hombre como él en toda la tierra. Y como tal hombre, él es el salvador de toda la humanidad. ¿Ok? Bueno, yo quiero que sepan algo, mis queridos hermanos. Estos primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Quiero que aprendan esta terminología, ¿ok? En caso de que se encuentren con alguien que les habla de esto, ustedes sepan de qué están hablando. Una vez más, Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir que algo que comparte el mismo punto de vista, ¿ok? Entonces, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comparten el mismo punto de vista. Son escritos desde la misma perspectiva. Eso quiere decir sinópticos. ¿Y cuál es esta perspectiva? Es la humanidad de Cristo. ¿Ok? Mateo enfatiza a Cristo como el rey, Marcos como el siervo y Lucas como el hombre genuino y perfecto. Todos estos elementos, rey,
siervo y hombre enfatizan o se enfocan en la parte humana de Jesús. Por eso son conocidos como evangelios sinópticos. Bueno, hace falta entonces un evangelio que nos dé otra perspectiva, y esto es que esta persona, Jesucristo, no solo es un hombre que va a ser rey, siervo y un hombre perfecto, sino hace falta el evangelio de Juan, el cual va a enfatizar la deidad de Jesús. ¿Ok? Así que el evangelio de Juan, ustedes saben cómo comienza. En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Así que este evangelio complementa a los 3 evangelios sinópticos. Los primeros 3, el punto de vista de la humanidad de nuestro Señor. Y el evangelio de Juan, el punto de vista de la deidad del Señor. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es el inicio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Con esta persona maravillosa. Espero que todos nosotros, hermanos, cada día, como los sabios que vinieron de Oriente, hagamos la pregunta, ¿dónde estás, Señor? Y lo encontremos. Porque Él nos promete que si lo buscamos de todo corazón, Él va a ser hallado por nosotros. ¿Ok? Ahora, quiero tomar unos minutos para enfatizar un par de puntos más. Sé que no tengo mucho tiempo con ustedes, pero quiero mostrarles algo. Quiero que consideren este versículo que es bien conocido entre muchos cristianos, que es Mateo 6:33. ¿Ok? Y este versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy, muy conocido. Ahora, la pregunta que quiero que usted considere es, ¿qué quiere decir buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque la promesa es, si hacemos esto, todas las cosas, todo aquello que los gentiles andan buscando, ¿ok? Ellos están preocupados por qué hay de comer, qué hemos de comer, qué hemos de vestir, qué hemos de beber, qué hemos de calzar, qué hemos de manejar, ¿ok? En todas estas cosas, los gentiles están afanosamente corriendo tras ellas. Pero el Señor nos dice, ustedes no son así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, mis queridos hermanos, quiero que tengamos una buena perspectiva de esto. Y voy a compartir con ustedes otra pantalla. ¿Ok? Aquí va. Ok. Muy bien. ¿La pueden ver todos ustedes? Dice el significado intrínseco de Mateo 6:33. El versículo está ahí para ustedes. Una vez más, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Muy bien. Quiero que sean impresionados con algo. ¿Ok? Cuando Mateo 6:33 nos habla de justicia, quiero que sepan que justicia es uno de los principales atributos de Dios, ¿ok? Y por tanto, como pueden ver aquí en la figura, se relaciona a, no sé si debo ponerlo más grande o no, en fin. ¿Lo alcanzan a ver todos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Todos bien? Ok, muy bien. Entonces, justicia, perdón que hay algo en inglés ahí, righteousness, es la justicia de Dios, se relaciona o se refiere a la imagen de Dios, porque es uno de los atributos principales de Dios. ¿Ok? Cuando Dios viene a hacer nuestra justicia, no solo externamente, o permítanme usar otra palabra, objetivamente, sino que viene a ser nuestra justicia interna o subjetiva, entonces este Dios invisible se expresa a través de nosotros como justicia. ¿Ok? ¿Están claros? Por eso es que justicia se relaciona a la imagen de Dios. Y cuando dice buscad el reino de Dios se refiere al dominio de Dios, a la autoridad ejercitada de Dios. Por tanto, el reino mencionado en Mateo 6 se relaciona al dominio, escuche esto, de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y le encomienda al hombre dominio.
Así que escuchen esto. Esto es asombroso, hermanos. El primer libro del Nuevo Testamento nos trae de regreso al primer capítulo de la Biblia, a Génesis capítulo 1. Quiere decir que Dios, quien no cambia, no ha olvidado su propósito eterno, como lo muestra Génesis capítulo 1. Cuando Dios dice o le da al hombre su imagen y semejanza, es porque quiere que el hombre lo exprese, lo represente. Ok, y después de ahí pasan tantos, no sé, 4,000 años, ok, pasan 4,000 años. Y todo se hace turbio por el pecado y la rebelión, etcétera. Pero el propósito de Dios continúa firme. Y en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Dios lo trae de regreso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa es su promesa para aquellos que buscan la imagen y el dominio de Dios. Buscar estas dos cosas en Mateo 6 quiere decir, hermanos, y quisiera hablar a todos, pero especialmente a los más jóvenes. Quiere decir que usted debe ser una persona que busca el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Llevar la imagen de Dios, ejercitar el dominio de Dios. Y a estas personas, Dios les hace esta promesa. Ustedes no se afanen como el mundo lo hace. Yo me voy a encargar de añadir a ustedes todas estas cosas. Así que espero que esta mañana, hermanos, su apreciación de ese versículo, la visión que tienen acerca de Mateo 6:33, sea algo que se expande, un nuevo panorama. Oh, Señor, yo quiero ser tal persona. Yo quiero ser alguien que busca tu imagen y tu dominio. Eso es lo que quiere decir Mateo 6:33. ¿Ok? Así que, mis queridos hermanos, creo que mi tiempo está corriendo y ahora lo que quisiera simplemente tocar es la manera en que Mateo termina. ¿Ok? Si me permiten hacerlo. Mateo 28. ¿Por qué no vamos ahí? Permítanme ver si voy a parar de compartir esto. Y voy a ver si puedo ir con ustedes a la Biblia. Ok, vamos a ver. Mateo. Oh, espero que disfruten. Mateo 6. Imagínense, hermanos, no me canso de repetirlo. El primer libro del Nuevo Testamento nos conecta con el primer capítulo de toda la Biblia. ¡Wow! Eso es maravilloso. Espero que muchos de nuestros jóvenes sean así. Muy bien, vamos ahora a ver cómo concluye Mateo, ¿ok? Voy a compartir ustedes la pantalla que tengo aquí, para que vean junto conmigo los versículos. Ok, muy bien. Este es Mateo y son los versículos 16 al 20 bajo la sección del Señor reina, ¿verdad? Y quiero enfatizar algo aquí, hermanos. Hay mucho aquí, pero déjenme hacerlo breve. En el versículo 19, este versículo es muy famoso para ustedes, para muchos cristianos. Lo conocen algunos como la Gran Comisión, ¿ok? En algunos círculos cristianos. Es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que observen algo aquí. Que en y permítanme leer el 20. Enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. ¿Ok? Bueno, la comisión aquí, el encargo aquí, hermanos, no es ir a ser más, no dice cristianos o salvos. Y mucho menos no va a decir vayan y salven a la gente para que vayan al cielo. No dice eso, ¿ok? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Ok? Ahora observen algo. En el versículo 16 dice, y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Está hablando de discípulos. Llama a los discípulos a Galilea, a aquel monte donde Jesús les había indicado, y la encomienda en 19 es
hacer discípulos. Quiere decir, discípulos hacen discípulos. Ese es nuestro llamado, ¿ok? No solo a regenerar a la gente, no solo a ganar más personas, pero a hacer discípulos, ¿ok? Y de hecho, hermanos, en estos versículos 19 y 20 hay cuatro verbos, ¿ok? En el versículo 19 hay id, haced discípulos, bautizándolos. Y en el versículo 20, enseñándoles. 4 verbos. Pero de los 4 verbos, si tuviera el tiempo, se los mostraría en griego, el imperativo, es decir, el verbo en torno al cual los otros 3 giran, es hacer discípulos. No es ir, no es bautizarlos, no es enseñarles, es hacer discípulos. Si alguien se interesa después, lo podemos hacer en otra sesión, o usted mismo vaya al léxico en griego y va a ver la diferencia entre estos 4 verbos. El imperativo es hacer discípulos. Este versículo, estos 2 versículos podrían traducirse así. Al ir, hacer discípulos. Al bautizarlos, haced discípulos. Y al enseñarles, haced discípulos. ¿Ok? La encomienda al final de Mateo es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un discípulo? Voy a permitirme usar 3 versículos del Evangelio de Juan. ¿Ok? Para mostrarle a usted qué es un discípulo. Y quiero hacerlo así, hermano, quiero ir al Evangelio de Juan para que usted lo vea. Yo creo que es importante que lo vea, ¿ok? Y con esto voy a terminar, hermanos queridos. Miren, vamos primeramente al capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿ok? Y vamos al versículo 30 y 31, ¿ok? Dice el versículo 30, espero que lo estén viendo ustedes. No sé si Alonso o Marcos me dicen si algo no se está viendo. Pero el versículo 30, ¿verdad? El cual está aquí, ¿qué es lo que nos dice? Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí están los creyentes. Ya creyeron, ¿verdad? Pero Jesús o los apóstoles no dijeron, oh, aleluya, ya creyeron, eso es todo. No, vea lo que el Señor Jesús dice en el siguiente versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Ya creyeron, ¿ok? Ahora les va a decir algo a los que creyeron. Si vosotros, voy a cambiar de página, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La característica número 1 de un discípulo es que permanece en la palabra de Dios, ¿ok? Así que estas lecciones que estamos teniendo acerca de la Biblia deben ayudarnos, hermanos, en cierta forma, a permanecer en la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser un discípulo? Usted necesita, número 1, permanecer en la palabra de Dios. Si usted hace eso, le aseguro algo, por la ley de vida, por la ley orgánica de vida, usted va a reproducir eso en alguien más. Si usted nunca está en la palabra, será difícil que reproduzca eso en alguien más joven que usted cuida. No es posible, ¿verdad? Es como pedirle no sé, a un árbol de manzano que dé plátanos. No puede ser, ¿verdad? Reproducimos lo que somos. Ok, muy bien. Ahora vamos a la segunda característica. Recuerden, hay 3. Y ahora vamos al capítulo 13. Y observe que en cada versículo se menciona la palabra discípulo. ¿Ok? Bueno, aquí en el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ve la palabra discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Es decir, un discípulo es alguien que tiene compañeros espirituales y que hay una relación de amor entre ellos. Si usted no tiene compañeros espirituales o si tiene algunos pero siempre se está peleando, no ha alcanzado este punto. Un discípulo es alguien que está relacionado con otros, edificado con otros en amor. Y si usted es alguien así, va a reproducir eso. ¿Ok? Vamos a la característica final porque mi tiempo se me está acabando. Vamos ahora a Juan 15. Muy bien. Y en el versículo, vamos a versículo 8.
Dice, en esto, ¿verdad? Lo pueden ustedes ver, lo voy a poner en verde aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que un discípulo lleva fruto. Ahora escuche esto, lo voy a resumir. Un discípulo permanece en la palabra de Dios. Un discípulo está edificado con otros, tiene compañeros espirituales y está relacionado con ellos en amor. Y un discípulo es alguien que lleva fruto. Estas son las tres características de un discípulo. Así que cuando Mateo nos encarga, ¿verdad?, que vayamos y hagamos discípulos, al menos estas tres cosas deben estar en nosotros. Déjenme regresar a Mateo 28, ¿ok? Y ahora vamos a los últimos versículos. Ok, una vez más. Él llama a los discípulos y les hace esta encomienda, ¿ok? Que vayamos y hagamos discípulos. Es una encomienda de reproducción. Nosotros vamos a reproducir lo que somos, ¿ok? Y todo comienza con ¿qué, hermanos? Con el capítulo 1 y 2 de Mateo. El Señor ha venido, el Señor se ha procesado hoy en día y ahora tenemos que encontrarlo cada día para que Él haga de nosotros algo que se puede reproducir con estas tres características. Permanecemos en su palabra, estamos edificados con otros en amor y llevamos fruto para la gloria del Padre. Y esta es la conclusión del libro de Mateo, ¿ok? Bueno, hermanos queridos, creo que mi tiempo hasta quizá me pasé, pero esto es por el momento lo que podemos compartir. Y Sterling, no sé si, o Marcos, si hay algo que hacen después de esto, o si sigue el siguiente hermano que va a compartir ahora. Amiga, hermano Sterling. Está en mute, hermano Sterling. Ya le reiniciamos el micrófono. No. Ya está reiniciado, hermano. Ya, ahora sí. ¿Ahora me oye? Ya. Ok. José, esto es excelente ver cómo el Señor produce los discípulos, pero creo que necesitas usar 2 minutos más para encerrar cómo esto trae el reino de los cielos a la tierra para que el Señor puede prácticamente ser el rey y establecer su reino. Toma 2 minutos más. Ya. Bueno, hermanos, déjenme regresar entonces a Mateo. Permítanme regresar a estos versículos. Voy a compartirlo una vez más. Creo que es esto. Ok, entonces, hermanos, escuchen en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ok, del lado de él, ¿verdad? Por todo su proceso y aún su exaltación en ascensión, toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Él es el rey aquí. Pero de nuestro lado no hay súbditos de su reino. Hay que irlos a ganar. ¿Ve? Es como un rey sin reino. Es como un rey sin súbditos. El hombre se ha rebelado en contra del Señor. De hecho, el hermano Watchman Nee comparte que toda la historia de la humanidad se puede resumir con un versículo que está en el Evangelio de Lucas, que dice, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Esa es la historia, dice el hermano, resumida en estos miles de años. No queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. ¿Okay? Y aquí el Señor tiene toda la autoridad, pero es necesario ganar a los miembros de este reino, a los súbditos de este reino. Y por ello es que es la encomienda hecha. Que nosotros, yendo con la realidad de lo que es un discípulo, podamos ir y reproducir esto para que el Señor tenga un dominio, tenga a estos miembros de este reino, ¿verdad? Y se pueda extender aquí en la tierra, básicamente. ¿Ok? Así que, hermanos,
Yo creo que esto es una palabra muy oportuna para nosotros. Consideremos la manera orgánica en que el Señor está extendiéndose. Primero con nosotros. Su reino primero debe estar en nuestros corazones. Debe extenderse de nosotros. Y después tiene que transmitirse a otros. ¿A través de qué? De practicar la manera ordenada por Dios. ¿Ok? Para ganar a otros que vengan a ser parte de este reino, la iglesia aumente y aún la iglesia se propague, lo cual es su reino. ¿Okay? Me encanta esto porque es algo muy orgánico y me gusta que hubo la conexión con Juan, el cual es un evangelio que enfatiza la vida. Este asunto del reino es como algo en nosotros de vida que va creciendo, se va extendiendo y luego desborda para alcanzar a otros, y de ahí la comisión, id y hacer discípulos. Su reino no va a incrementarse solo con José Luis y Jesús creciendo en mí. Hay la necesidad de ir y reproducir esto en otros para que el reino de Dios se extienda gradualmente en esta tierra. Y en estos días, hermanos, qué oportunidad de hacerlo. Aún a través de medios virtuales. La gente, hermanos, en el mundo está suave, está sensible. Dios está llamando la atención de la gente, aún de los gobernantes. Esta es la oportunidad que Él tiene para que haya una expansión de su reino. ¿Ok? Así que, hermanos, ¿qué tal si Sterling nos das una breve dirección de qué hacer ahora, o simplemente el siguiente hermano que comparte? Creo que está en mute. Estás en mute, Sterling. Okay. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok, pues por un lado estamos tratando de guardar el tiempo por amor de nosotros que estamos afuera. Pero este tiempo no es para nosotros, este tiempo es para estos 18 hermanos que han sido encerrados ya por 20 días, yo creo. 22 días encerrados en el local con 4 pisos. 18 universitarios y jóvenes y una familia con 3 niños. Entonces, invitamos a todos ustedes para que los cubrimos en oración. Y para darles la palabra, esperamos que estos días sean de provecho. La Biblia dice que debemos asirnos de cada oportunidad. Esta es una oportunidad de encerrarnos con Dios. Amén. Shut in, but not shut out. Amén. Aleluya. Entonces, esto es muy bueno ver esto del reino, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Ahora vamos al hermano Giovanni, dice Eddie Montalvo. Le llamo Giovanni, pero él va a compartir con nosotros los últimos 2 evangelios, Lucas y Juan. Y Giovanni, aunque el tiempo es extendido, no te preocupes. Queremos redimir Amén. esta oportunidad para que liberas lo que has preparado. Amén. Amén. ¿Todos me escuchan? Pudiéramos, ¿cómo puedo ver a los jóvenes? Ahí, muy bien. Okay. ¿Me escuchan, verdad? Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Wow, ya llegamos al Nuevo Testamento. Aleluya. Y solo a modo de introducción, quisiera mencionar, toda la Biblia es el hablar de Dios. Toda la Biblia. El Antiguo Testamento es el hablar de Dios a través de los profetas. Y el Nuevo Testamento es el hablar de Dios a través de el Hijo. Y los 4 evangelios nos muestran el hablar de Dios en el Hijo, en su encarnación. En su encarnación. Y el resto de los libros del Nuevo Testamento, Hechos, las Epístolas y Apocalipsis, es el hablar del Hijo como el Espíritu a través de los apóstoles. Y el contenido de toda la Biblia, como mencionó nuestro hermano, es una persona maravillosa. El Antiguo Testamento fue profetizada, y en el Nuevo Testamento llegó.
Así que pudiéramos decir que el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo y el Nuevo expresa el Antiguo Testamento. Ahora, esta persona es maravillosa, es maravillosa. Nos presenta 4 biografías de esta persona. Yo no sé si ustedes conocen alguna persona que tenga 4 biografías. Significa que él es tremendo. Esto habla de los muchos aspectos, de la toda inclusividad de este Cristo maravilloso. Y pudiéramos poner una característica, y quizás podemos copiarla, de cada uno de los 4 evangelios. Mateo, él es el rey. Marcos, él es el esclavo. Lucas, él es el hombre. Y Juan, él es Dios. Por ejemplo, si ustedes me ven a mí, ven mi cara, de frente tengo 7 orificios, ¿cierto? Mis 2 ojos, los 2 huecos de mi nariz, mis oídos y mi boca. Así que me ven aquí. Si yo me pongo de espalda, solamente ven la parte de atrás. Si me pongo de lado, solo ven un orificio. Y si me pongo del otro lado, solo ven un orificio. Así que si ustedes quisieran tener un cuadro completo mío, necesitan tomar una foto de los 4 lados. Y eso es lo que ocurre con los 4 evangelios. Nos muestra a este Cristo de manera completa. Y ahora, como mencionó el hermano, solamente mencionar un punto. Mateo habla de él como el Salvador Rey. Ahora sí quisiera decir algo corto en cuanto a Marcos. El tema del libro de Marcos es el Evangelio de Dios. Comprueba que Jesucristo es el Salvador esclavo. Y en Marcos no vemos una genealogía, como se ve quizás en Mateo o en Lucas, porque el énfasis es su servicio. Y una característica de su servicio es que él es diligente. Ahora, solo quisiera decir un versículo que yo siento que resume el libro de Marcos. Y ese es el versículo Marcos 10:45. Si quisiéramos resumir el libro de Marcos, pudiéramos resumirlo con Marcos 10:45. Y leo este versículo y pasamos a los próximos 2 evangelios. Este versículo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que aquí vemos al Salvador esclavo, el siervo de Dios, que vino para servir. ¿Y cuál es su servicio? Para dar su vida en rescate por muchos. Así que el libro de Marcos nos muestra a este Salvador esclavo que diligentemente vino para servir, y su servicio principal es dar su vida en rescate de todos nosotros para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Amén. Habiendo dicho esto, ahora podemos entrar en los evangelios de Lucas y de Juan. Miren esto. Lucas, por ejemplo, Mateo es un libro profundo. Y Juan es un libro misterioso. Lucas no es tan profundo como Mateo, ni es tan misterioso como Juan. Pero Lucas es el evangelio más dulce y agradable. Lucas es el evangelio más dulce y agradable. Nuestro Dios es un Dios misterioso. Pero cuando este Dios se hizo hombre, Él vino a ser dulce y agradable. En su encarnación, Él se hizo dulce
y agradable. Y el tema del Evangelio de Lucas es el Evangelio del perdón de pecado y comprueba que Jesucristo es el Salvador hombre. Y el propósito de este Evangelio es que podamos ver a este Salvador como un hombre genuino, normal y perfecto. Déjenme decirles cuán genuino es este hombre. Ustedes saben, en el capítulo 3 de Lucas, vemos su genealogía de manera retrospectiva. Y saben de cuánto cuenta su genealogía desde Jesús como hombre hasta Dios. 77 generaciones. Si yo le preguntara a usted, dígame sus generaciones de manera retrospectiva, ¿hasta cuánto pudiera llegar? Quizás yo puedo mencionar el nombre de mis padres, de mis abuelos, y quizás me acuerdo de una de mis bisabuelas y ya no me acuerdo de más nada. Pero este hombre muestra 77 generaciones. Él es más genuino que yo. Sus generaciones van hasta Dios. ¿Cuántas generaciones usted pueden decir? Oh, pero en este hombre narra 77 generaciones, lo cual nos muestra que él es un hombre genuino, un hombre genuino. Y el pensamiento central del libro de Lucas es que muestra el más alto nivel de moralidad que existe en el universo. Ustedes saben, quizás en el mundo muchas personas hablan de la moralidad o de la moral. Oh, ¿cuál es la moralidad? La moralidad más alta es la que tuvo este hombre. En este, quien es Dios y hombre, se muestra el nivel más alto de moralidad. ¿Y saben cuál es ese? Es ese que en su humanidad tiene virtudes humanas. Y esas virtudes humanas son enriquecidas y elevadas con los atributos divinos en su divinidad. Así que en realidad, el nivel más alto de moralidad es este que tiene virtudes humanas y atributos divinos. ¿Y saben qué? Este hombre que tiene el nivel más alto de moralidad pasó por un proceso y en resurrección está instalado en su espíritu. Ahora, dentro de usted hay un hombre. ¿Pueden creerlo? Hay un hombre que tiene el nivel más alto de moralidad. La gente imita, trata de vivir de una manera moral. Pero en su espíritu está este hombre. Y este hombre tiene el nivel más alto de moralidad. En este hombre vemos las virtudes humanas y los atributos divinos. Y se los voy a mostrar en breve. Ahora solo quiero mencionarle 5 puntos que nos muestra el esquema general del libro de Lucas. No voy a entrar en ello, solo voy a mencionarlo. De este Salvador hombre. 5 puntos. Primero, su nacimiento. Segundo, su ministerio. Tercero, su muerte. Cuarto, su resurrección. Y quinto, su ascensión. Ese es el esquema de este libro. Ahora, para luego pasar al libro de Juan, quiero mostrarles 2 pasajes bíblicos que nos dejan ver a este hombre con su nivel más alto de moralidad. El primero está en Lucas 7. Miren este pasaje, los versículos del 11 al 15. Allí estaba Jesús, iba por la ciudad que se llama Naín. Y él iba con sus discípulos, ahí iba con sus discípulos.
Y había una gran multitud de momento. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿saben qué ocurrió? Llevaban aquí a enterrar un difunto. Y miren la característica de este difunto. Era hijo único de su madre, la cual era viuda. Significa que su madre tuvo un esposo, pero su esposo murió. Y ella tenía un único hijo. Y ahora su madre, que había perdido a su esposo, estaba enterrando a su único hijo. Y este caso es único en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Y cuando el Señor vio esto, se compadeció. Él tuvo compasión. Ustedes saben, en esos tiempos, las mujeres para sobrevivir dependían de sus esposos. Pero si faltaba su esposo, dependían de sus hijos. Esta mujer había perdido tanto a su esposo como a su hijo. ¿Cómo iba a vivir? Y el Señor sabía eso. Así que en su humanidad, Él fue movido a compasión. Y Él vino y tocó el féretro. Y le dijo a ella, mujer, no llores. ¿Y saben qué hizo? Le dio vida a este hijo, lo resucitó y se lo entregó nuevamente a su madre. Así que, cuando Él sanó a este hijo, eso fue su divinidad. Con su humanidad, Él tuvo compasión de ella. Con su divinidad, Él sanó al hijo, que está a nivel más alto de moralidad. Un segundo ejemplo, y termino con el Evangelio de Lucas. El capítulo 5 de Lucas, allí nos muestra que allá había un hombre lleno de lepra. Versículos 12 y 13 de Lucas, del capítulo 5. Había un hombre lleno de lepra. Y este hombre vio a Jesús y se postró sobre su rostro. Le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Cuando uno ve el registro bíblico, el Señor no solo lo limpió, sino que el Señor extendió en la mano y le tocó. Ustedes saben, en esos tiempos, cuando alguien tenía lepra, quizás las personas gritaban, lepra, lepra, y se iban al otro lado. Yo no sé si alguien había tocado a este hombre, pero antes de que el Señor lo sanara, el Señor con su humanidad, llena de compasión y misericordia, lo tocó. A lo mejor ese hombre dijo, wow, alguien me tocó. Alguien se ha compadecido de mí. Aún yo creo que si el Señor no lo hubiera sanado, con tan solo haberlo tocado, ese hombre se sintió pastoreado. En su humanidad, Él tocó a este hombre que tenía lepra, que nadie tocaba, que todas las personas lo rechazaban. Pero en su divinidad, Él sanó la lepra de este hombre. Este hombre que se compadece de usted y de mí, y que se compadece de los pecadores, está en nuestro espíritu. Y también este que tiene divinidad. Aleluya. Ahora pasemos al libro de Juan. Rapidito por causa del tiempo. Quizás pudiéramos resumir toda la Biblia con dos palabras. Vida y edificación. Aún la Biblia comienza con la vida y la edificación. Y culmina con la vida y la edificación. Pero en la Biblia hay un libro que es un puente que conecta los dos extremos de la Biblia. ¿Saben cuál es ese libro?
Es el libro de Juan. Juan es una sinopsis de la Biblia y nos habla de la vida y la edificación. Por ejemplo, en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la vida. Así que claramente vemos que el Evangelio de Juan es un libro de vida. Por otro lado, en 1:14 dice que fijó tabernáculo. Y en Juan 14:23 dice, haremos morada con él. Así que allí vemos la edificación. Así que el libro de Juan habla de la vida y la edificación. Y de manera general, solo me gustaría resumir el libro de Juan. Se resume en 2 secciones grandes. Los primeros 13 capítulos es una sección. Y los últimos 8 capítulos son otra sección. Los capítulos del 1 al 13 hablan de la venida del Señor. ¿Ustedes saben qué ocurrió ahí? En su venida se introdujo a Dios en el hombre. Antes de eso, Dios era Dios y el hombre era el hombre. Pero en Juan vemos que se introdujo a Dios en el hombre en su encarnación, con miras a que se introduzca a Dios en el hombre y que conozcamos a Dios. Así que los primeros 13 capítulos nos muestran la venida del Señor que introduce a Dios en el hombre y que nos permite conocerlo como la palabra, como la vida, como la luz, como la gracia y como la realidad. Los últimos 8 capítulos nos muestran que el Señor parte a través de su muerte y que regresa a través de su resurrección con miras a introducir al hombre en Dios para producir su agrandamiento. Así que los primeros capítulos de Juan vemos como Dios viene al hombre, introduce Dios al hombre. Y los últimos 8 capítulos introduce al hombre en Dios. Ahora, ¿cuál es el esquema? Primero vemos la vida y la edificación, luego vemos el principio básico de la vida, que es convertir la muerte en vida, y su propósito, que es la edificación. Pero ahora quiero decir algo y quiero detenerme solo un momentito aquí por causa del tiempo. Los capítulos del 14 del 2 al 11, los capítulos del 2 al 11, muestran 9 casos. Para mí, yo disfruté mucho esto, 9 casos, en los cuales la vida satisface cada uno de los casos. Esto nos muestra la manera en que Dios como vida suple la necesidad del hombre. ¿Cuál es la necesidad del hombre? Es Dios como vida. El primer caso, uno ve al hombre moral. ¿Qué necesita ese hombre? Ser regenerado con la vida. Segundo caso, hay una persona inmoral. ¿Qué necesita ese hombre? Ser satisfecho con la vida. Luego vemos a un hombre moribundo. ¿Qué necesita el hombre moribundo? Ser sanado con la vida. Luego vemos al hombre imposibilitado. 38 años enfermo. ¿Qué necesitaba el imposibilitado? Ser vivificado con la vida. En el capítulo 6 vemos a las personas hambrientas que necesitan ser alimentadas con la vida. En el capítulo 7 vemos a una mujer allí que necesitaba ser. En el capítulo 7 vemos a los que están sedientos. ¿Qué necesitan las personas sedientas? Ser saciadas con la vida. Luego, en el capítulo 8, hay un hombre que está bajo esclavitud.
Allí hay una mujer que la sorprende en el acto de adulterio. ¿Qué necesita esta mujer? Ser liberada por la vida. Luego ahí hay unas personas, un hombre que está ciego. ¿Qué necesita el hombre ciego? Oh, la vista y ser pastoreada por la vida. Finalmente, el último caso, ahí está Lázaro. Este que ha muerto, que necesita ser resucitado por la vida. Y solo quiero decir algo. El primer caso, aquí ya hay un hombre que es mayor. Un hombre que tiene una buena moralidad. Muchas personas buenas dicen, yo no necesito a Dios. ¿Pero qué necesitaba hacer él? Ser regenerado por la vida. ¿En dónde fue regenerado? En su espíritu. El último caso, vemos a Lázaro y está muerto. ¿Qué necesita? Ser resucitado su cuerpo. El primer caso, vemos que la vida atiende el espíritu del hombre. El último caso, la vida atiende el cuerpo del hombre. Y los casos entre medio, la vida satisface la necesidad del alma del hombre. Así que esta vida satisface a todas las personas. Lo que necesita cada ser humano es a Dios como vida. Y esta vida también satisface el ser tripartito del hombre. Y el resultado de esto, el capítulo 12, es una miniatura de la vida de iglesia. Y los capítulos siguientes, que no voy a mencionar nada, hablan de cómo se produce esto. Así que quizás en general, esto es el libro de Juan. Ahora, para concluir, me gustaría darle 7 puntos. En el libro de Juan, vemos que él es el yo soy. Y quiero culminar con esto. Si quieren copiarlo es bueno. Ustedes saben, quizás al final, en su tiempo personal, pueden sacar un rato para alabar al Señor como el gran yo soy por medio de estos 7 puntos que les voy a dar. 7 puntos. Solamente voy a mencionarlos. Primero, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la realidad y la vida. Juan 15:1 y 5. Yo soy la vid verdadera. Así que en este evangelio nos muestra que Él es el gran yo soy. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Así que, ¿quién es Él? Él es el yo soy. Lo que usted necesite, Él es. Él es un cheque en blanco. ¿Qué usted necesita? Él no le da lo que usted necesita. Él se da como lo que usted necesita. Él es nuestra necesidad. Aleluya por los 4 evangelios que nos permite ver a esta persona maravillosa. A esta persona maravillosa como el rey, como el esclavo, como el hombre y como Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Estamos dándoles mucho material en corto tiempo, pero no creo que es un error. Estamos llenando los graneros. No sabemos cuántos van a necesitar de comida y estamos dando lo que podemos, esperando que con las notas y su estudio, que todos ustedes serán capaces de nutrir a todo Perú. Amén.
Pues hermanos, dicen que un niño entre 4 a 7 años tiene su más alta capacidad de aprender. Puede aprender hasta 4 idiomas durante estos años. Pues ustedes todavía están en una buena etapa de su vida y yo espero que apliquen sus mentes y memorias a aprender todo lo que pueden. Watchman Nee dice que lo primero en estudiar la Biblia es hay que recoger todos los hechos. El entendimiento y la aplicación vendrá con el tiempo, pero primero estudien y conozcan todos los hechos que estamos dando. Oh, gracias Señor por hoy, por revelarnos algo más de tu persona maravillosa y toda inclusiva para nosotros. Y que tú eres el gran yo soy que satisface todas nuestras necesidades. Pero no queremos detenernos allí. Señor, queremos ser los que hacen discípulos de otros para que tú puedas agrandar y edificar e introducir el reino de los cielos a la humanidad y a esta tierra, Señor. Amén. Amén.